es la Unión Europea, que enseguida se los vamos a explicar mi equipo y yo. Mi equipo integrados por Agustín Santos, mi compañera Imelda y su servidor Robert Emilio Pérez López, estudiantes de la licenciatura en negocios internacionales bilingües. Bueno, nos enfocamos mucho en la Unión Europea, ya que es un tema muy importante de comercio para entenderlo mejor. Se entiende que la Unión Europea fue fundada en 1957 por 6 países. Estos 6 países son Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Sin embargo, se le conocía antes de Unión Europea, se le conocía por Comunidad Económica Europea. Así fue como a principios le implementaron este nombre. Bueno, ya en 1993 cambian de nombre a como lo conocemos actualmente, Unión Europea. Y uno de los símbolos importantes para, para tener en cuenta o de identificar más que nada a la comunidad, a la Unión Europea, perdón, es una bandera azul con varios, eh, con 2 estrellas amarillas dispersas en círculos sobre su fondo azul, como ya les había dicho. Es un dato curioso, ya que las estrellas representan los ideales de unidad pues de esta unión, ya sea solidaridad y armonía entre los pueblos de Europa. Bueno, ya como consiguiente, vamos a pues, explicarles un poquito y al final pues tener en claro qué es la Unión Europea, cuáles son sus objetivos, visión, misión, mecanismos, qué es lo que se enfoca o por qué surgió la idea de crear esta unión. Por consiguiente, voy a explicarles a grandes rasgos cuál ha sido el proceso de desarrollo de la Unión Europea. Es muy importante destacar quiénes son los personajes, los pioneros de esta unión. Los siguientes líderes que voy a mencionarles inspiraron la creación de la Unión Europea en la que se vive actualmente. Sin su energía y motivación de estos personajes no se tendría esta zona de paz que se tiene, bueno, ahora en el continente europeo. Y tampoco se lograría la estabilidad que se da, como en los métodos que ocupan para su propio bien, ¿no? De negociaciones. Bueno, algunos de estos grandes visionarios, entre estos están Konrad Adenauer, Joseph Beth, Johann Beyen, Winston Churchill, Alcide de Gasperi, Nicole Fostein, Walter Hastings, Ursula Hirschman, Neil Delothi, Margaret Klompe, Anna Lindh, Zico Manholt, Melina Mercury, Jean Monnet, Robert Schussmann, Paul Henry, Altiero Spinelli, Simone Bell, Louis Willis y Helmut Kohl. Bueno, el otro que me faltaba era Francois Mitterrand. Vamos a iniciar desde una etapa que va de 1945 a 1959 para que nos quede claro. Esta etapa se conoce como una Europa pacífica y se puede subtitular como los albores de la cooperación. Ya brevemente se explicaría que la Unión Europea nació con el anhelo de acabar con los frecuentes cruentos conflictos entre vecinos que habían culminado en la Segunda Guerra Mundial, ya que esto trajo muchos problemas y esta fue una de las como de lo que se quería, ¿no? A qué se quería llegar, como a una paz.
En los años 50, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, es muy importante mencionar estos dos puntos, es el primer paso de una unión económica y política de los países europeos para lograr una paz duradera, ya que esto ayudaría a que los países tengan una estabilidad más formal, ¿no? Sus 6 fundadores, que ya se mencionaron anteriormente, en ese periodo se caracterizaba por la Guerra Fría entre el este y el oeste. Las protestas, bueno, siempre estaban en contra del régimen comunista en el país de Hungría. Y ya en 1957, como se los dije al inicio, se firma el Tratado de Roma, por el que se constituye la Comunidad Económica Europea, o Mercado Común, también se le conocía así como Mercado Común. 1970-1979, una comunidad creciente. La primera ampliación, que es cuando en el 1973 Dinamarca, Irlanda y Reino Unido entran a esta unión, con lo que el número de miembros aumenta a 9. Con el derrocamiento del régimen de Salazar en Portugal 1974 y la muerte de un general que se menciona, Franco, en España, en el 75 desaparecen las últimas dictaduras de derechas de Europa. 1980-1989, el rostro cambiante de Europa, la caída del muro de Berlín, se le llama a esta etapa. Y bueno, ya brevemente puedo decirles que Lens Welles se hace famoso en Europa y en todo el mundo tras las huelgas de los astilleros de Dansk en el verano. Y ya en el 81 Grecia pasa a ser el 10º miembro. Y 5 años más tarde se suma España y Portugal. Ya en el 86 se firma el Acta de Unión Europea, así como lo conocemos ahora. Tratado que constituye la base de un amplio programa de 6 años, destinados a eliminar las trabas a la libre circulación de mercancías a través de las fronteras de la Unión Europea para facilitar e incrementar los beneficios o el índice de desarrollo humano. Ya en 1990 a 1999 es una Europa sin fronteras. Con la caída del comunismo en Europa Central y Oriental, los europeos se sienten más cercanos. Ya en el 93 culmina la creación del mercado único de las 4 libertades de circulación: mercancías, servicios, personas y capitales. La década de los 90 es también la de 2 tratados. Uno de estos es el Maastricht, que sería Tratado de la Unión Europea, en 1993, y el de Ámsterdam en el 99. Los ciudadanos se preocupan por la protección del medio ambiente y por la actuación conjunta en asuntos de seguridad y defensa. Y ya en el 95 ingresan a la UE 3 países más, que son Austria, Finlandia y Suecia. 2000 al 2009, etapa de expansión. Bueno, aquí es muy importante porque el euro es la nueva moneda de muchos europeos del continente europeo, ¿no? El euro va a ser la nueva moneda. Cada vez más países lo adoptan durante esta década, y ya en el 11 de septiembre del 2001 se convierte en sinónimo de guerra del terror, tras el secuestro y colisión de varios aviones contra edificios de Nueva York y Washington. Los países de la Unión Europea comienzan a colaborar más estrechamente contra la delincuencia. En el 2004, 10 nuevos países ingresan a la UE, seguidos por Bulgaria y Rumania en el 2007. Y ya como para culminar esta etapa, de este tema, sería del 2010 a la actualidad, conocida como una década delicada. La crisis económica mundial golpea de lleno en Europa. La Unión Europea ayuda a varios países a hacer frente a sus dificultades y establecer
la unión bancaria para crear un sector bancario más seguro y fiable. Y ya en el 2012 se entrega el Premio Nobel a la Paz a la Unión Europea. En el 2013 Croacia se convierte en el en el número 28 miembro de la UE. Y bueno, sería todo de mi parte y los dejo de la mano de mis compañeros. A continuación, les explicaré la estructura organizativa que tiene la Unión Europea. Como sabemos, la Comisión Europea no es lo mismo que la Unión Europea. Esto quiere decir que la Comisión Europea es el brazo ejecutivo de la Unión Europea, la cual elabora normas y las presenta al Consejo de Ministros. La Comisión Europea también representa a la Unión Europea en las relaciones económicas con otros países y organizaciones internacionales. Su función administrativa de la Comisión afecta a los fondos y programas de la Unión Europea y al reparto de ayudas a otros países. El principal cuerpo legislativo de la Unión Europea está formado principalmente por los ministros de los gobiernos de los Estados miembros y auxiliado por el Comité de Representantes Permanentes, quiere decir los embajadores, que tiene el Estado con su respectivo miembro. Ahora, el Parlamento Europeo es el único órgano de la Unión Europea cuyos miembros son elegidos directamente por los ciudadanos de los Estados miembros. En un principio, claro, era solo un órgano consultivo. Sus competencias aumentaron tras la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea. Se reúne en Estrasburgo, Francia, aunque la mayor parte del trabajo de sus comisiones se realiza en Bruselas, Bélgica, y su secretaría está ubicada en Luxemburgo. Sus actuales 732 escaños se asignan en función de la población de cada Estado miembro. Como siguiente punto es el actual representante. El presidente del Parlamento Europeo es el más responsable de la primera institución del sistema constitucional comunitario. El Parlamento Europeo ejerce, junto con el Consejo, los poderes legislativo y presupuestario, y desempeña, claro, las superiores funciones del control político y consultivo. El presidente dirige y ordena los debates y trabajos del Pleno, la conferencia de presidentes de los grupos políticos y la mesa del Parlamento. Vela por la correcta aplicación del reglamento. Es, asimismo, el máximo representante interior y exterior de la institución. Su firma es, junto con la del presidente del Consejo, indispensable para la entrada en vigor de los actos legislativos aprobados por ambas cámaras. Al presidente corresponde la más alta preferencia protocolaria europea. El presidente es elegido por la mayoría absoluta del Parlamento entre sus miembros y su mandato es de 2 años y medio renovables. Esto quiere decir que es la mitad de una legislatura. El actual presidente del Parlamento Europeo es el diputado italiano David Sassoli desde el 3 de julio del 2019. El siguiente punto son las instituciones europeas. Esto quiere decir los órganos de gestión de la Unión Europea, entre los cuales están la Comisión Europea, fundada en 1958, localizada en Bruselas. Su composición son 28 comisarios, 1 por Estado. El Parlamento Europeo, fundado en 1952, localizado en Estrasburgo, Bruselas. Su composición 751 eurodiputados. Propone el Consejo Europeo, fundado en 1992. Su principal localización, Bruselas. Su composición son jefes de Estado y de Gobierno. Y tenemos el Consejo de la Unión Europea, fundado en 1958, localizado en Bruselas. Su composición son ministros de cada Estado. Tenemos también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, fundado en 1952, localizado en Luxemburgo, y su composición es un juez por país y 11 abogados generales. Tribunal de Justicia, 56 jueces, que es el Tribunal General. El Banco Central Europeo, fundación 1998. Su localización, Frankfurt, Alemania. Su composición, gobernadores de los bancos centrales y el presidente y vicepresidente del BCE. Y por último tenemos al Tribunal de Cuentas Europeo.
Fundado en 1977, localizado en Luxemburgo. Su composición, una por estado. Como podemos observar en la imagen, tienen cada uno de ellos sus principales funciones y cómo éstas pueden ir generando diferentes cambios a través de cada etapa de su proceso. Es muy importante resaltar que la Unión Europea, como todas las organizaciones, tiene una misión, visión y un objetivo. Su objetivo principal es el crecimiento conjunto de las regiones y ciudades que puedan desarrollar su potencial al máximo. Su visión es donde todas las personas de todas esas regiones y ciudades, aparte de que puedan desarrollar su potencial al máximo, persiguen la mejora estable de la economía y calidad de vida para todas las personas, vivan donde vivan. Sus principales principios y valores de esta gran organización son la transparencia, la integridad, objetividad y responsabilidad, que constituyen sus valores esenciales. Están comprometidos con los estándares más elevados y los mejores resultados. A continuación tenemos una imagen de los países de Europa, los cuales están conformados y rigen dentro de la Unión Europea. No se encuentran sus años de entrada, pero a continuación se dirán: Alemania, 1958. Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos. Son el mismo año. En 1973, Dinamarca e Irlanda. Un dato curioso es que Reino Unido abandonó la Unión Europea el 31 de enero del 2020. En 1981, Grecia, 1986, España y Portugal, 1995, Austria, Finlandia y Suecia, 2004, Chequia, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia, y en el 2007, Bulgaria y Rumania, finalizando 2013, Croacia. Bueno, yo les voy a hablar de la relevancia que tiene la Unión Europea en materia de comercio internacional. Y es muy interesante debido a que la Unión Europea siempre ha promovido el comercio no solo a través de la eliminación de barreras al comercio entre los países de la misma, sino que también ha animado a más países a entablar relaciones comerciales con la Unión Europea. En el año del 2018, las exportaciones de la Unión Europea representaron el 15.2% de las exportaciones mundiales y sus importaciones fueron del 15.1% del total. Esto sitúa al bloque comunitario entre los principales actores comerciales del mundo, junto a Estados Unidos y China. En materia de acuerdos comerciales, actualmente la Unión Europea cuenta con 100 acuerdos comerciales vigentes o en proceso de actualización o negociación. Los acuerdos comerciales no solo son una oportunidad para reducir los aranceles, sino también para mostrar los estándares de calidad y seguridad de la Unión Europea y para que respeten los productos con una denominación de origen protegida, como el queso manchego o el plátano de Canarias. Esto es muy importante de mencionar debido a que los productos alimentarios europeos gozan de una reputación mundial por excelencia y tradición. La Unión Europea también utiliza acuerdos comerciales para asegurarse de que se cumplan algunos estándares determinados en materia de medio ambiente y en el ámbito laboral. Por ejemplo, para evitar la importación de productos producidos con trabajo infantil. Algunos acuerdos comerciales más recientes son el acuerdo con Japón, Singapur, Vietnam, México, Mercosur, Chile, Australia y Nueva Zelanda. La Unión Europea ya está tomando medidas en contra del coronavirus, poniendo así en marcha un fondo que alcanzará los 25 millones de euros y se utilizará para contrarrestar el impacto económico del brote de coronavirus. Así ha sido anunciado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una rueda de prensa posterior a una videoconferencia que han mantenido los líderes del bloque. Ahora les voy a hablar de la relación que tiene México con la Unión Europea.
Empieza desde el año de 1917, cuando México es el primer país de Latinoamérica con el que la Unión Europea establece un acuerdo, pero no es hasta el año 2000 cuando entra en vigor este acuerdo y se establece una zona libre de comercio entre los dos países. La Unión Europea es el segundo mercado de exportación de México, después de Estados Unidos, y México es el 18º socio exportador de la Unión Europea. Las principales exportaciones de México hacia la Unión Europea son productos minerales, maquinaria, equipos eléctricos y de transporte e instrumentos fotográficos de precisión, mientras que la Unión Europea las exportaciones a México consisten en maquinaria, equipos eléctricos, equipos de transporte, productos químicos y minerales. Y bueno, eso ha sido todo sobre la Unión Europea y espero que les haya quedado claro su estructura, los países que lo componen, la relación que tienen con México y entre todas las cosas que vimos en este tema. Muchas gracias.